Este programa es de clasificación A y B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido E, entretenimiento. Esta emisora informa que las opiniones vertidas en el siguiente espacio son de absoluta y exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué tal, amigos deportistas en la eterna juventud? Hoy voy a hablar un tema súper interesante. Mientras estaba en un training de rodilla avanzado, salió el video de esta gravísima lesión de rodilla de Luciano Sánchez de Argentinos Juniors jugando contra Fluminense, cuando entra Marcelo y lo lesiona. Este tipo de lesiones se llaman luxación de rodilla. Luxación de rodillas, una lesión severa, grave, hecha por un movimiento bastante brusco de impacto que generó la separación de los componentes anatómicos de la rodilla, ¿no? Ahorita vamos a ver el video, cómo se produce la lesión. Ya que este es un tema actual, tenemos muchos de mis queridos amigos peloteros. Miren cómo entra Marcelo a jugar y lo lesiona, como diría el chavo, sin querer queriendo. Una lesión severa que provoca muchísimo dolor, ¿no? Miren cómo le fija la tibia con su pie y él, miren, ¿no? Casi al nivel de la rodilla lo fija. Miren de nuevo, ¿no? Es una lesión que no provoca seguir viendo. Es una lesión terrible. Aquí no hablamos de una simple lesión del ligamento cruzado anterior o meniscos, sino que ya estamos viendo que hay una separación completa entre el fémur y el peroné. Es decir, la sospecha y uno de los comentarios que hizo el médico de Argentinos Juniors, que una lesión nunca antes vista, porque separa completamente la rodilla. Es decir, aquí tenemos complejo posterolateral, complejo posteromedial, ligamentos cruzado anterior, posterior, meniscos, lo que es la cápsula con todas sus inserciones. Podemos repasar un poquito la anatomía del complejo posterolateral, que vamos a ver en las imágenes. El complejo posterolateral, como ustedes pueden ver ahí, tenemos el ligamento colateral lateral. Las lesiones de la esquina del complejo posterolateral son unas lesiones que han sido manejadas muy poco, han sido medias olvidadas, ¿no? El entrenamiento para poder tratar este tipo de lesiones es de una curva de largo alcance, o sea, una curva de aprendizaje larga, ¿no? Cualquiera puede meterse a reparar una esquina. Ahora imagínense la esquina posterolateral con todos sus elementos, como el ligamento colateral lateral, complejo popliteo fibular. Son estructuras que evitan un varo, una rotación externa de la articulación de la rodilla. También tenemos el complejo posteromedial, donde está el colateral medial, los ligamentos meniscotibiales, meniscofemorales, como podemos ver en la otra parte de la anatomía del otro lado. Tenemos como todos estos elementos en sí le dan la estabilidad colateral, es decir, lateral y medial. Ni de qué hablar sobre los ligamentos cruzados. Veamos la otra imagen sobre la anatomía de los cruzados. Ahí podemos ver cómo están dispuestos el cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Los dos hacen una cruz, por eso les decimos cruzados. Están los meniscos, o sea, todos esos elementos se lesionaron. En ese momento en que ocurre un tipo de luxación, como yo se los pongo aquí, hacia lateral, lo más emergente es la lesión vascular. Es decir, en la región posterior de la rodilla, nosotros tenemos aquí la arteria poplitea. La arteria poplitea y todo el paquete vasculonervioso. Imagínense tener así
la arteria. Claro, se rompieron ligamentos, cápsulas, ligamentos, inserciones musculares se lesionaron, etcétera. Pero lo que más nos interesa es la lesión vascular. Porque al producirse una lesión vascular, este paciente corre el riesgo de perder la pierna. Entonces, si nosotros con este tipo de lesiones tenemos un riesgo vascular, cuando el paciente llega con ese tipo de luxación, nosotros tenemos que hacer pues inmediatamente en la emergencia, estabilizarlo, llevarlo a quirófano, pero antes de eso, rayos X, TAC y un angiotac. Porque quiero saber cómo están los elementos vasculares. Quiero saber cómo está y llamar a un vascular urgente que me autorice a entrar a estabilizar. Entonces, es una lesión gravísima. Una luxación es una pérdida de la relación anatómica y eso fue lo que pasó aquí. Se perdió la relación anatómica por completo. Tenemos una figura de rayos X. No hemos podido pues acceder a la resonancia, pero con esta figura que tenemos aquí, con esa radiografía en donde hay una separación total, ¿no? Le sigo haciendo la separación total. Ya sospechamos pues lesión vascular, etcétera. ¿Cuál sería el plan? ¿Qué pasa, amigos peloteros, que ahorita en Guayaquil están jugando pelota en las canchas, en la calle, su indoor, que no usan zapatos no adecuados? Imagínense este deportista de alto rendimiento jugando en una copa, con zapatos adecuados, con un buen césped, se lesionan de esa manera. No quiero ni pensar a mis amigos de las calles o de las canchas, ¿no? Por eso siempre traten de asesorarse. En la consulta esta semana vi muchísimos pacientes de rodilla que tienen lesiones de mucho tiempo y siguen jugando. Cuídense, amigos, cuídense. Miren esta lesión severa con un deportista, ya saben, VIP. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? Pues inmediatamente ese paciente va a la emergencia. Es estabilizado porque muchas veces el dolor es tan grande que el paciente sufre un shock, se me desmaya. Se me desmaya del dolor. Se hacen las radiografías, angiotac y va a quirófano para hacerle la reducción. La reducción es el acto o la acción de colocarlo en su lugar, siempre y cuando me autorice el vascular o entre conmigo. En algunos centros de atención hospitalaria de tercer nivel especializados, les colocan tutores externos. Creo que tenemos la imagen ahí, que son los tutores externos. En otros les colocan una férula, pero esto va a quirófano. Esto tiene que ser resuelto de manera emergente, pero para ayer, ¿no? Desconozco todavía el desenlace, si a él le pusieron una férula, porque estas son fotos pues más ya a nivel de los médicos de Argentinos Junior. Pero aquí vamos a conversar un poquito sobre después de esto, si esto se resuelve en un tiempo o en 2 tiempos. O sea, en realidad deberíamos de dejar máximo hasta 3 semanas, que consideramos en agudo según los papers, según las publicaciones, sobre todo de Shelmore o La Pratt, hasta 3 semanas se considera en agudo. ¿Y cómo haríamos la reparación? Bueno, primero llega a la emergencia, radiografía, TAC, angiotac, interconsulta con el vascular y estabilización con los tutores externos. Es decir, se produce la luxación, la reduzco, lo fijo con una férula o con tutores externos y planifico hasta con dibujitos hacer la reparación. Si es una reparación que puedo hacer por vía artroscópica y abierta, ¿no? La reparación es doble, abierta y artroscópica. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Si lo voy a hacer en 2 tiempos o en 1 tiempo, o si lo voy a hacer con torniquete o sin torniquete, si va a venir el vascular. Hasta lo que tengo entendido, aparentemente lo último que conversaba en este training donde estaba uno de los faculties, no tuvo lesión, ya lo habían llamado, inclusive este faculty, no tuvo lesión vascular. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura con respecto a la reparación de este tipo de luxaciones severas? Primero que nada, lo que pregunta un paciente es ¿cuándo voy a volver a jugar? ¿Y cuándo voy a manejar? Pero bueno, para este caso
no sé si va a volver a jugar. La recuperación, solo la recuperación casi total es un año. Cuando operamos cruzado anterior, según la literatura, entre 10 y 11 meses puede jugar nivel competencia. Cruzado anterior, imagínense esquinas posterior y anterior. Y lo que se encuentre, ¿no? Aparte de desgarros meniscales, no sé qué otras lesiones deba tener. Entonces, ¿qué dice la literatura? Lo podemos resolver hasta en 3 semanas como considerándolo agudo, y si lo hago en un tiempo o 2 tiempos. Si es en un tiempo, hay 2 escuelas. La escuela de reparar el pivote central, es decir, reparo mi cruzado posterior y anterior y dejo para un diferido las esquinas, que eso serían 2 tiempos. Si lo voy a hacer en un solo tiempo, es decir, en un tiempo quirúrgico, siempre vamos de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante por la esquina posterolateral. Por ahí. Entonces, perdón amigos, empezamos con el cruzado posterior, por vía artroscópica. Hacemos una artroscopía, como podemos ver ahorita en una imagen de qué es la artroscopía. El paciente me dice que me van a operar con láser, doctora. Yo le explico, no, eso no es láser. Lo que pasa es que se asocia láser a las pequeñas incisiones, ¿no? Mínimas invasivas. Entonces, aquí es tratar de reparar el pivote central, que es lo que me da la estabilidad central, cruzado anterior posterior, por vía artroscópica, sin torniquete, si voy a hacer en un solo tiempo, y inmediatamente con torniquete hacer las esquinas, posterolateral y posteromedial. Eso sí lo hago en un solo tiempo. Hay otra tendencia que es hacer primero el pivote central y después las esquinas en 2 tiempos diferidos, o hacer el cruzado posterior, la esquina posterolateral y dejar el anterior y la esquina posteromedial diferido. O sea, hay 2 maneras de hacerlo en 2 tiempos. Lo importante es que hay que entrar a reparar y el tiempo de recuperación del paciente que va a ser largo, y para que pueda volver a jugar nivel competencia hay que ver qué tan graves son las lesiones cuando uno introduce el artroscopio. Esto es una artroscopia. Podemos ver la otra imagen. ¿Qué es lo que es una artroscopia? ¿Qué es lo que es mínimo invasivo? Son varias incisiones pequeñas en donde, como pueden ver, introducimos un lente. Las lesiones por la clínica, la historia del traumatismo ya nos hacen sospechar, más un buen examen físico, qué lesiones tengo para poder hacer una planificación, ¿no? Una rodilla edematizada, dolorosa, lesionada. Entonces, en base a eso, yo organizo mi planificación, sé más o menos cuánto tiempo me voy a operar, si lo voy a hacer en una sola cirugía o en 2 cirugías, y veo realmente las lesiones cuando introduzco el lente por el portal de visión, que como pueden ver ahí en la foto es lateral. El portal medial es el portal de trabajo, pero nosotros podemos ir cambiando los portales, ¿no? Y si necesitamos portales accesorios, pues los realizamos. Hacemos un portal accesorio para poder trabajar un poco mejor o corregir los portales, depende de cómo es tu planificación. En el caso de las esquinas, hacer portales posteromediales y posterolaterales con cánula para poder tener una verdadera visión. Esto es, como les decía, un entrenamiento con una curva de aprendizaje larga, ¿no? Hay que estar entrenado, saber conocer muy bien los elementos anatómicos, en algún momento haber estudiado bastante bien la rodilla en un cadavérico y haber disecado toda la rodilla para poder ver los elementos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, aquí el nervio del ciático popliteo, siempre a cuántos centímetros estoy del paquete vasculonervioso, hasta cuándo yo puedo meter mi broca, cuando estoy haciendo brocando los túneles del cruzado posterior, igual de los túneles femorales, hacia dónde voy a orientar mis túneles, con qué voy a fijar, ¿no? Todo eso es importante. En este tipo de pacientes no solamente voy a usar autoinjerto, tengo que pensar ya en estar usando aloinjerto. Tratar de no tocar la rodilla sana, que es la que va a aguantar toda la carga durante la rehabilitación. Pero para él, que necesito varios injertos para poder
reconstruir, ya tengo que ir pensando en un aloinjerto. Un autoinjerto es que del mismo paciente voy a sacar para un deportista de alto rendimiento probablemente un HTH, es decir, con 2 pastillas óseas, un pedazo de tendón rotuliano, y luego para que sea mi cruzado anterior y me aguante el pivote central. Y para los demás, pues utilizar aloinjertos. Aloinjertos son injertos de banco de injertos en los que nosotros solicitamos, eso se importa, vienen fresco congelados para poder reconstruir esta rodilla. Entonces, ya tenemos que la técnica sería artroscópica para poder solucionar el tema de los cruzados anteriores, posterior, lesiones meniscales, lo que nos encontremos aquí, y luego abierto con torniquete para lo que son las esquinas. ¿Qué tipo de injerto? Autoinjerto y o aloinjerto. Entonces, con eso, amigos, creo que pues cualquier duda me escriban por el Instagram. Nosotros tenemos paquetes de inauguración muy buenos en artroscopías en excelentes clínicas de Guayaquil que no son tan caras y con accesibles para ustedes. Tenemos todos los tipos de pagos. Escríbanos por Instagram y sepan pues que este tipo de lesiones, este tipo de deportes son... Todas las semanas se lesionan, no solo en el fútbol, ya he conversado sobre otros tipos de lesiones en el gimnasio. Así que espero haber aclarado cualquier duda sobre la lesión de Luciano, y a Luciano le deseamos la mejor de las suertes en su cirugía y su recuperación. Voy a tratar de conversar con los médicos que se han consultado, que son amigos míos, para ver pues en qué quedó, si tiene imágenes de la resonancia y cómo ha sido la planificación, cómo se lo va a tratar a Luciano hasta ahora. Así que no se pierdan mi Instagram para poder ver más sobre el desenlace del caso de Luciano Sánchez de Argentinos Juniors. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos próximamente con más contenido en este canal Ecosalud, el eco de tu salud.